La ciencia ficción es un género narrativo que nos presenta posibles escenarios futuros partiendo del conocimiento de la ciencia y de la experiencia conocida. Podríamos decir que desde tiempos inmemoriales que muchas mentes imaginaron realidades alternativas o proyectaron mundos sobre el futuro. Algunos antecedentes muy notables son Historia cómica de los estados e imperios de la luna, de Cyrano de Bergerac, que es una historia que nos narra un viaje a la luna inspirada en los avances científicos de Nicolás Copérnico y Johannes Kepler sobre la teoría heliocéntrica. También podemos mencionar a Micromegas, del filósofo francés Voltaire, en donde se cuenta la historia de un viaje de un extraterrestre al planeta Tierra. Pero ¿cuál fue la primera obra de ciencia ficción propiamente dicha? Si bien podríamos decir que la consolidación del género se da de la mano del escritor francés Julio Verne, con obras como De la Tierra a la Luna y Viaje al centro de la Tierra, para hablar del nacimiento del género tenemos que viajar un poquito más atrás en el tiempo, precisamente a 1818, cuando una joven escritora llamada Mary Shelley publica Frankenstein o El moderno Prometeo. Una gran novela que lamentablemente ninguna de las tantas adaptaciones al cine logró retratar con altura. La imagen popular que nos queda de Frankenstein viene de su adaptación más famosa, El Doctor Frankenstein, dirigida por James Whale y estrenada en 1931. Esta adaptación es la culpable de que hoy en día imaginemos a la criatura de Frankenstein como alguien torpe y sin inteligencia alguna, mientras que en la novela es todo lo contrario. Nos habla de una criatura sensible, inteligente y profundamente angustiada ante el destino que le toca vivir. Así que en este video nos vamos a enfocar en la novela. Si no la leyeron, no se preocupen porque no va a haber spoilers. Vamos a hablar de cómo la novela de Mary Shelley planta la semilla de la ciencia ficción, como dijo el escritor norteamericano Isaac Asimov. Irónicamente, el padre de la ciencia ficción puede que haya sido una mujer de 20 años. Mary Shelley, nacida como Mary Godwin, fue una escritora inglesa que nació en 1797 en Londres, Inglaterra. Fue la hija de un escritor y filósofo con ideas liberales, William Godwin, y de una escritora y pensadora feminista llamada Mary Wollstonecraft, autora de Vindicación de los Derechos de la Mujer, una de las primeras obras feministas. En 1814, Mary conoce al poeta Percy Shelley en una de las tertulias que organizaba su padre. Ambos se enamoran y a pesar de que Percy está casado y tiene hijos, se escapan a Francia y viajan por toda Europa. En 1816, la pareja pasa el verano en Villa Diodati, en Suiza, junto a un grupo de amigos en el que se encuentran el escritor Lord Byron, el doctor John Polidori y la hermanastra de Mary, Claire Clairmont. Resulta que es un verano muy lluvioso y este grupo de amigos se pasan los días encerrados leyendo historias de fantasmas, hasta que una noche Lord Byron les propone un reto. Los desafía a escribir la mejor historia de terror. Y van a ser precisamente Mary Shelley y el Dr. Polidori los únicos que cumplen el reto. Y son justamente quienes terminan escribiendo cada uno dos grandes obras, El vampiro de Polidori y Frankenstein de Shelley. De regreso a Londres, Mary Shelley publica la novela en 1818 y años más tarde, en 1831, la reescribe y la vuelve a publicar tal cual la conocemos hoy. La historia de la novela trata sobre Victor Frankenstein, un científico suizo que tras estudiar en la universidad se pregunta de forma ambiciosa por los misterios de la creación y del principio vital. Pronto descubre un instrumento capaz de infundir vida a un cuerpo inanimado. Así es que el protagonista prepara un experimento en el que crea una criatura con forma humana a partir de restos de cadáveres con la ayuda de la electricidad. Aunque Shelley no menciona explícitamente la electricidad, sí se refiere a una cierta chispa vital, por lo que se infiere que se refiere justamente a la energía eléctrica. Ahora, lo que sucede es que las consecuencias de este experimento son bastante terribles, porque lo que sucede es que Víctor lo que termina haciendo es
creando a una criatura con una apariencia monstruosa que le hace entrar en una rueda de angustias y tragedias, porque lo que pretendía ser una hazaña científica termina siendo una gran catástrofe para el personaje. O sea que lejos de ser una historia de hazañas científicas, la novela explora las consecuencias éticas del experimento científico de Víctor. Por eso es una profunda reflexión filosófica acerca de los límites de la ciencia. De hecho, el experimento concluye los primeros capítulos del libro. Más de la mitad de la novela que sigue está dedicada a explorar el sufrimiento del personaje. Puede decirse que Frankenstein es más una novela gótica que de ciencia ficción, y en realidad es las dos cosas. Es una novela gótica ya que utiliza muchos recursos del horror gótico, como el retrato de la naturaleza silvestre asociada a lo sublime y la exploración del mundo interior de los personajes. Pero también es una novela que abre las puertas al género de la ciencia ficción, básicamente porque utiliza el discurso científico como fundamento de los hechos que suceden en la trama. Si bien podemos decir que el experimento de Víctor hoy no tiene base científica, tenemos que entender que a principios del siglo XIX, cuando Mary escribe la novela, la ciencia todavía se encuentra en pleno desarrollo. Todavía estaba en camino a convertirse en el discurso dominante frente a la fe religiosa. O sea, tenemos que entender que en ese momento, cuando Mary escribe la novela, circulaba la teoría del galvanismo, que postulaba que se podía reanimar a los muertos mediante la electricidad. En 1786, Luigi Galvani, un anatomista italiano, lleva a cabo un experimento que abre el camino para el estudio de la electricidad. En uno de los balcones de su casa, Galvani había construido una estructura metálica de la que colgaban dos hilos que estaban enganchados a las patas de una rana muerta. El experimento consistió en esperar a que en una noche de tormenta el metal de la estructura atrajera a un rayo. Finalmente, cuando el rayo descarga sobre el balcón, Galvani observa moverse las patas de la rana. Años más tarde, su sobrino haría estos mismos experimentos, pero con cadáveres humanos, los cuales en muchos casos llegaban a moverse tanto que realmente se creía que se podía revivir a los muertos. Si bien esta teoría luego se refutó, por mucho tiempo fue una idea bastante difundida. Estamos en el contexto del iluminismo, un movimiento filosófico y político que expresa los ideales de la ciencia moderna. Es un movimiento que ubica a la razón humana como fuente de conocimiento y de progreso, desechando los dogmas de la fe cristiana. El término iluminismo fue acuñado por los mismos iluministas, ya que consideraban el pasado, o sea, todo lo ligado a los dogmas de la fe, como algo oscuro, atrasado y opresivo. Por eso serían ellos que con la luz de la razón podrían ahuyentar ese pasado oscuro y descubrir lo real. Esta ciencia moderna que se consolida con el iluminismo pretende un dominio sobre la naturaleza. Tiene una pretensión de dominar todos los fenómenos naturales y sociales. Y así Frankenstein aparece como una crítica profunda a esa ambición científica y a la razón instrumental, como dirían más tarde los exponentes de la Escuela de Frankfurt, una corriente de pensamiento que nace en la Universidad de Frankfurt en Alemania. Sus máximos exponentes, Theodor Adorno y Max Horkheimer, escriben un libro que se llama Dialéctica de la Ilustración, en donde van a hacer una crítica al proyecto ilustrado. Lo que dicen los autores es que esa ilustración que impuso a la razón como el nuevo orden jerárquico que debemos adorar, termina privilegiando justamente esa razón instrumental que se preocupa más por los medios que por los fines. Esta razón, dicen los autores, ha traído consecuencias terribles: guerras mundiales, fascismos, genocidios y destrucción. Es la razón instrumental que analiza concretamente Horkheimer en su obra Crítica de la razón instrumental, donde dice que si en un principio la razón era entendida como las ideas eternas que servían al hombre como metas, ahora se considera que la tarea de la razón es encontrar los medios para lograr los objetivos propuestos. Esta razón no se preocupa por los fines éticos de la ciencia, sino más bien por los medios por los que se obtiene el conocimiento. Es una razón que descuida todo fin moral para perseguir la grandeza individual.
Así, la ciencia, en cuanto se introduce esta razón instrumental, ya no se pregunta más por la moralidad de los fines que quiere conseguir, sino solo por cómo conseguirlos. ¿Acaso es ético hacer lo que Víctor hace solo por lograr un avance científico? De esta manera, Frankenstein instala la sospecha, que es un tema fundamental en la ciencia ficción. Es la sospecha por el discurso científico y su ambición sin límites. Y esto lo hace de forma brillante al exponer las terribles consecuencias éticas del hombre jugando a ser Dios. Por eso Shelley nombra la novela Frankenstein o el moderno Prometeo, haciendo referencia al mito griego de Prometeo, un titán que roba el fuego a los dioses y se lo entrega a los hombres, obteniendo a cambio el castigo divino. Este mito denuncia justamente la arrogancia de la humanidad en su intento de usurpar las prerrogativas divinas. Y por eso la historia de Mary Shelley busca reinterpretar este mito llamando a Frankenstein el moderno Prometeo. Esa es la genialidad de Frankenstein y por eso podemos decir que es una gran obra de ciencia ficción que se adelanta a la crítica hacia la ciencia moderna.